Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a hablar de astronomía y vamos a dedicarle el programa a una pregunta y vamos a desplegar argumentos para justamente poder responderla de la mejor forma. ¿Cómo sabemos que la Tierra no es plana? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. A lo largo de la historia, bueno, los científicos han ido sumando evidencias a favor de la teoría de una Tierra esférica. Pero, ¿por qué vemos la Tierra plana desde nuestra perspectiva? ¿Qué argumentos filosóficos tenían los antiguos para sostener una idea de que la Tierra es plana? ¿Qué decían los primeros astrónomos cuando empezaron a observar el cielo? ¿Qué fue la revolución copernicana? ¿Por qué fue tan importante el físico francés Léon Foucault para sostener el argumento de la Tierra esférica? ¿Qué argumentos sumó también? Bueno, la era espacial, ¿no? Ver la Tierra desde el espacio. ¿Y por qué todavía existe gente que sostiene que la Tierra es plana? Algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo durante el programa de hoy. Quédate ahí, ya recibimos a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Hernán Greco. Hernán es doctor en física, es investigador del CONICET, dirige el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y escribió artículos y libros de divulgación, incluido el libro infantil Física hasta en la sopa. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, esta primera pregunta un poco la formulaba recién, ¿no? ¿Por qué, si la Tierra es redonda, nosotros, desde nuestra perspectiva, la vemos plana? Sí, creo que esa pregunta es esencial para entender de dónde sale toda esta confusión, ¿no? Y tiene que ver con, como decías, con una cuestión de perspectiva, ¿no? Imagínate que, no sé, que sos un piojo encima de una pelota de básquet. Vas a ver todo naranja y también todo plano. Bueno, nosotros somos 100.000 veces más chicos que un piojo sobre una pelota de básquet en nuestra Tierra. Entonces, desde nuestra perspectiva, vemos todo plano. Los fenómenos vinculados a la Tierra esférica se empiezan a ver cuando uno toma distancia de este rinconcito de nuestro planeta, cuando uno puede ver otras cosas y cuando sobre todo uno puede observar con precisión, que es un poco de salir de esta mirada puramente basada en la intuición o una mirada naif sobre lo que nos rodea y puede hacer una observación científica, comparar datos, establecer hipótesis, ¿no? Y un poco los argumentos que se han generado históricamente a favor de una Tierra esférica fue justamente sumar información, sumar evidencia que mostraba que esa intuición o esa percepción desde nuestra perspectiva pequeña puede estar correcta cuando vemos la Tierra solamente en nuestro vecindario, pero no está bien cuando nos alejamos de él. Para, bueno, revisar justamente los argumentos que fueron sumándose a lo largo de la historia, si te parece, vamos a convocar a la conversación a alguien más. Tenemos también hoy con nosotros a Cristian Karman. Cristian es doctor en Ciencias Sociales, es licenciado en Filosofía, es investigador independiente del CONICET y es secretario de la Comisión de Historia de la Astronomía Antigua y Medieval de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Bueno, con Cristian estuvimos conversando hace no mucho tiempo sobre la astronomía antigua, ¿no? Sobre cómo los antiguos empezaron a observar y a estudiar el firmamento. ¿A cuándo se remonta la idea de una Tierra esférica, Cristian? Mira, la pregunta es interesante. Homero, en la Ilíada, ya empieza a hablar de una Tierra con forma de escudo. Si uno lee bien algunos pasajes, parece pensar que la Tierra es un escudo, o sea, no es perfectamente plana, tiene una especie de curvatura, pero no es esférica todavía. Después, ya con Pitágoras, Homero 700 a.C., Pitágoras 500 a.C., ahí ya claramente Pitágoras sostiene que la Tierra es esférica, probablemente con argumentos que Hernán no comparta. Pensaba que la esfera es la figura perfecta y que la Tierra tenía que ser perfecta y por lo tanto tenía que ser esférica, pero ya desde Pitágoras la Tierra es esférica. Eso lo populariza después Platón, pitagórico. Platón sostiene en el Timeo no solo que es esférica, sino incluso que rota y que así explicase el día y la noche.
Y ya con Aristóteles aparecen argumentos contundentes, así que ya desde la época de Platón o Aristóteles nadie discute que la Tierra sea una esfera. Se sigue estudiando igual la forma del planeta. Les pido que me esperen un par de minutitos, voy a conversar justamente sobre eso. Tenemos una comunicación ahora con Francisco Ruiz. Francisco es licenciado en Geofísica, doctor en Ingeniería y director del Instituto Geofísico Sismológico de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Francisco, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La pregunta, Francisco, ¿qué es un geoide? Un geoide es la figura física de la Tierra. Lo tenemos que modelar desde lo simple, a la forma de la Tierra la tenemos que modelar desde lo simple a lo complejo. La Tierra más elemental sería una tierra esférica. Si nos fijamos, esa Tierra esférica está achatada en los polos y oblada en el elipsoide, por lo tanto tomaría la figura de un elipsoide de revolución. Esa sería la forma que toma una Tierra homogénea rotando alrededor del eje polar, que es el eje de giro de la Tierra, es elipsoide. Pero como la Tierra no es homogénea, adquiere una forma que se aparta de ese elipsoide, y el geoide es la figura matemática, hay que usar las leyes de la física clásica para poder estudiar una equipotencial del campo gravitatorio terrestre que nos dé la forma como si continuáramos el nivel medio del mar por debajo de los continentes. Perfecto. ¿Y qué es la geodesia, Francisco? La geodesia es una ciencia que se ocupa de estudiar la forma y dimensiones de la Tierra. Tenemos que establecer los sistemas de referencia para medir las coordenadas en la superficie terrestre. Y esto tiene que ver con la cartografía y cuestiones de... Los países necesitan saber con la mayor precisión posible sus límites, cada una de sus estructuras. Tiene que ver con lo económico, tiene que ver con los estudios de la exploración de recursos naturales. Entonces hay que darle coordenadas a los puntos en la superficie terrestre, y para eso se usa la disciplina de la geodesia, subdividida en múltiples disciplinas. Me decías que geoide es la forma de la Tierra, ¿sí? ¿Cómo se determinan los modelos del geoide? Bien, vamos de lo simple a lo complejo. Entonces, la figura de equilibrio de la Tierra más elemental es el elipsoide de revolución, alejada de la Tierra. Ahora, cuando nos acercamos, necesitamos darle coordenadas a la Tierra, y la coordenada de altura es el problema para determinarla. Entonces, lo que se hace para medir las alturas es hacer nivelaciones desde el nivel medio de los mares. Pero como la Tierra, digamos, cerca de los mares no sería un problema, se usan y uno puede determinar la altura de ese punto, pero en las montañas la cosa es más complicada. ¿Cómo sabes a qué profundidad abajo de una montaña está el nivel medio del mar? Bueno, de eso se ocupa la geodesia física, para calcular el campo gravitatorio terrestre que te determine a qué profundidad estaría el nivel medio del mar en cualquier punto de la superficie. Francisco, muchas gracias por estos minutos. Estamos teniendo algunas dificultades con la comunicación. Te mando un abrazo grande. Gracias, Francisco. Francisco Ruiz, con él conversábamos. Gracias, Francisco, perdón, ahí estaba perdiendo la comunicación. Vuelvo con Hernán y con Cristian. Bueno, hablábamos de que los antiguos griegos ya manejaban la idea de que la Tierra es redonda. ¿Qué fenómenos intentaron explicar en relación con esto de la forma de la Tierra, Cristian? Mira, recién decía Hernán que para darte cuenta que la Tierra es esférica tenés que salir un poco de tu vecindario. Y eso, claro, para un griego no era fácil. Es decir, ellos no podían, obviamente no querían explicar por qué acá son las 5 y pico de la tarde y en Europa son las 12 de la noche, porque para eso necesitas una comunicación en simultáneo y eso es imposible en esa época. Pero sí veían, por ejemplo, que las estrellas iban cambiando su altura a medida que uno se va moviendo en la dirección norte-sur, ¿no? En el hemisferio norte hay una estrella polar que está como fija a una altura desde cualquier lugar, y ellos veían que si vos te ibas más al norte, esa estrella subía, y si vos te ibas más al sur, esa estrella bajaba. Si vos te estás moviendo en una superficie plana, el ángulo es siempre el mismo. En cambio, si vos al moverte estás rotando, el ángulo va cambiando.
Claro. Por lo cual, esa era como una razón clara para dar cuenta de que la Tierra era esférica. ¿Qué sostuvo, por ejemplo, Anaxágoras? Bueno, Anaxágoras es fundamental en este camino hacia la Tierra esférica, porque él se da cuenta de las fases de la Luna, él se da cuenta de que la Luna no tiene luz propia, sino que recibe la luz del Sol, y eso le permite entender los eclipses. En particular el eclipse lunar. Él se da cuenta que en el eclipse lunar lo que está pasando es que el Sol está iluminando a la Tierra y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna. Entonces vos te das cuenta que en un eclipse lunar lo que estás viendo es la sombra de la Tierra. Y si la sombra de la Tierra es circular, la forma de la Tierra es esférica. Claro. Ahora, ¿había de todos modos en esa época todavía argumentos a favor de la idea de que la Tierra es plana? Mira, la verdad es que había discusión sobre si la Tierra se movía o no se movía, si estaba en el centro del universo, giraba alrededor del Sol, pero discusión sobre si la Tierra era plana o no, prácticamente no hay. Todos los grandes libros de astronomía empezaban justificando que la Tierra era plana, pero no encontrás ningún escrito de nadie defendiendo que la Tierra fuera plana. Eso es un lujo de esta época. Pero justificando, decías de todas maneras, justificaban que la Tierra fuera plana. Exactamente. Digamos, si agarrás el Almagesto, la obra fundamental de astronomía de Ptolomeo, empieza dando argumentos, el de Anaxágoras que mencionaban y otros que van a aparecer después, de que la Tierra es esférica. Esférica, claro. Sí. Bien. Dije mal, perdón. Claro, habías dicho plana, por eso, perdón, por eso me perdón. confundí. ¿Y qué planteaba Aristóteles? Lo venías nombrando antes, Cristian. Aristóteles tiene un montón de argumentos explícitos acerca de la esfericidad de la Tierra. Uno es el que ya nombramos de Anaxágoras, otro es el de las estrellas, también lo menciona él, cómo va cambiando la altura de las estrellas. Y después tiene un argumento que es más metafísico o físico, pero de la física de la época. Él decía que el universo estaba separado como en dos grandes regiones, de la Luna hacia arriba, ahí eran todos perfectos, eran esferas perfectas que giraban en forma circular, y de la Luna hacia abajo, la Tierra, donde hay corrupción, cambio, etc. Y ahí el movimiento era hacia el centro del universo o alejándose del centro del universo. Entonces los elementos más pesados, que eran la Tierra y el agua, tienden al centro del universo y entonces se van acomodando naturalmente alrededor del centro del universo formando una esfera. Eso, por supuesto, va a cambiar, pero vamos a llegar ya al momento en el que, bueno, esto se reformula. Ahora, ya sabemos, Hernán, que efectivamente los astros son esféricos, pero ¿sabemos por qué? Sí, exactamente. El argumento tiene algo que ver con lo que decía Aristóteles, aunque cambia el mecanismo. La fuerza que atrae todo, que todos conocemos, es la gravedad, la misma que propuso Newton, y la gravedad lo que provoca es que las masas se atraigan entre sí. Entonces uno puede pensar que tenemos polvo en el espacio y ese polvo, cada mota de polvo va atrayendo a las vecinas y así van coalesciendo, apelantándose en esferas cada vez más grandes. Cuanto mayor la esfera, más masa tiene, más vecinos atrae. Y entonces, de cierta forma, es parecido al argumento de Aristóteles en el sentido de que todo lo pesado cae. Lo que pasa es que ahora no tengo un centro, sino que tengo múltiples centros potenciales y entonces esto no solamente explica la formación de nuestro planeta Tierra, sino de todos los astros. Todos los astros son apelotamientos de masa que ocurre por la gravedad. Ahora, si estamos en una Tierra esférica, ¿qué pasa con la idea de el arriba y el abajo? ¿No? Si nosotros estamos aquí para arriba, digamos, ¿en China están para abajo? Sí, bueno, no. En este momento seguramente, si mi cabeza está apuntando hacia aquel rincón del universo, hay un chino cuya cabeza está apuntando hacia el otro rincón del universo, y eso es así. Creo que ahí lo que nos juega una mala pasada es el lenguaje, porque pensamos en arriba y abajo como dos ideas absolutas. Pero mi arriba y el arriba de los chinos es totalmente distinto, porque vinculamos el arriba y el abajo, o deberíamos vincularlo con hacia dónde nos caemos. Nos caemos hacia abajo y nos caemos hacia el centro de la Tierra, que es desde donde nos atrae la fuerza de gravedad. Nuestro abajo es el centro de la Tierra. Nuestro abajo es el de la Tierra y eso es distinto para cada persona en el mundo. Tenemos un informe que hace una pregunta relacionada con esto de lo que venimos hablando. ¿Por qué no nos caemos de la Tierra? ¿Por qué no nos caemos de la Tierra? Mira. Existen 4 fuerzas o interacciones fundamentales que rigen todos los fenómenos del universo. Estas son el electromagnetismo, que explica las evidencias macroscópicas a pequeña escala, la interacción fuerte y la interacción débil, que son importantes en un nivel subatómico, y la gravedad, que es causante de los movimientos que se observan en el universo, como la órbita de la Luna alrededor de la Tierra o las órbitas de los planetas alrededor del Sol.
El término gravedad se utiliza también para designar la intensidad de este fenómeno en la superficie de los planetas o satélites. Isaac Newton fue el primero en exponer que la misma fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra es la que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas. Esta fue la primera teoría general de la gravitación. Sin embargo, Einstein, en la teoría de la relatividad general, hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. De acuerdo con sus observaciones, la gravedad no es una fuerza que atrae, sino el efecto que produce el espacio-tiempo sobre el movimiento de los cuerpos cuando se deforma. La fuerza de gravedad hace que la Tierra tire constantemente de nosotros hacia el centro del planeta. Todo objeto en el universo que posea masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro cuerpo. Un ser humano posee fuerza de gravedad. La razón por la que no tenemos objetos diminutos pegados, como la Tierra nos tiene a nosotros, es porque no somos lo suficientemente grandes como para que la atracción alcance a atraer cuerpos. Esa capacidad se llama tirón gravitatorio, y solo las cosas realmente grandes como estrellas, planetas o lunas lo tienen. Es tan poderosa la fuerza de gravedad que, a pesar de que la Tierra avanza a 29 km por segundo y su velocidad de rotación es de 1670 km por hora, no salimos disparados hacia el espacio, sino que permanecemos con los pies en la Tierra. Y es un alivio que así sea, ¿no? Por otro lado. ¿En qué consistió, Cristian, el experimento de Eratóstenes? Bueno, Eratóstenes estaba un día con hambre, abre la heladera, encuentra un pedazo de pizza y trata de calcular el radio. Es una broma, pero la pizza sirve para entender cómo Eratóstenes calcula el tamaño de la Tierra, entendido la circunferencia de la Tierra, ¿no? Digamos, si uno tuviera una porción de pizza y quisiera saber el tamaño de la pizza entera, tendría que medir el bordecito y ver cuántas porciones de pizza entran, o sea, cuántas porciones esa representa. Y es lo que hace Eratóstenes. Eratóstenes calcula la distancia de una ciudad a otra y tiene que calcular el ángulo desde el centro de la Tierra a esas dos ciudades. La única dificultad, y ahí está la genialidad de Eratóstenes, es cómo calcular ese angulito, porque obviamente no puede viajar al centro de la Tierra para medirlo. Entonces, él ve que ahí usa el Sol, porque él ve que el Sol en una de esas ciudades no produce sombra, y como suponemos que el Sol está a una distancia infinita, los rayos del Sol caen paralelos, y entonces el mismo rayo que no está haciendo sombra acá, está haciendo sombra en la otra ciudad, y el angulito que hace ahí es el mismo que hay en el centro de la Tierra. Obtiene entonces que la Tierra tiene 50 de esas porciones, y así calcula el tamaño de la Tierra en 250.000 estadios. ¿Acertó, Hernán? Estaba más bastante o menos cerca, sí, más o menos cerca de... La medida del estadio no está bien definida, pero creemos que tuvo un error del más o menos 10%. Pero lo que es interesante también del método de Eratóstenes es que pone en relieve algo que nos pasa todo el tiempo en la ciencia, ¿no? Y Cristian lo dijo en un momento, dijo, suponiendo que el Sol está muy lejos, entonces los rayos son paralelos. Bueno, también hay una solución posible a las observaciones de Eratóstenes, que era decir que el Sol estaba cerca. Entonces, ahí uno tiene que volver a pensar que la ciencia es como un gran rompecabezas y yo, si ya sé que el Sol está lejos, no puedo olvidarme de esa parte del rompecabezas para ponerla nueva. Tengo que acomodarlo con la siguiente. Y también otro aspecto interesante, y es que si bien Eratóstenes hizo el experimento con 2 ciudades, si lo hubiera hecho con 3, ahí la Tierra plana con el Sol cerca no hubiese sido una respuesta posible, y la única solución posible a esas observaciones son que el Sol está muy lejos y la Tierra es esférica. ¿Y qué tan grande es, además de esférica, la Tierra? Bueno, siempre tuvo 6.400 kilómetros de diámetro, de radio más o menos. Bien. ¿Qué pasó en la antigüedad tardía si seguimos avanzando en el tiempo con respecto a estas ideas, Cristian? Mira, no hubo grandes cambios, no avanzó mucho la ciencia, pero no retrocedió tampoco. En general se siguió trabajando con las 2 grandes obras de Ptolomeo que tienen que ver con esto. El Almagesto, que ya mencionaba, donde tiene argumentos claros de la esfericidad, y también la geografía de Ptolomeo, que no hay que olvidarse, donde armó planos de mapas de todas las ciudades e incluso explica cómo proyectar una esfera en un plano para hacer los mapas. Por lo cual no había dudas sobre eso. ¿Y en la Edad Media esta cosmovisión continuó vigente o hubo una revisión? Bien, continuó vigente también. Si uno lee, qué sé yo, a San Agustín en el 300, a San Alberto Magno, que además de un gran teólogo era un científico, 1200, Santo Tomás de Aquino, lea a Dante, la Divina Comedia, todos suponen una Tierra esférica. Si uno mira las representaciones de
Cristo Rey, entonces tenés a un Cristo sentado en un trono sobre una esfera, digamos, no hay ninguna discusión acerca de la esfericidad de la Tierra. Ahora, entonces, ¿de dónde viene esta idea que todos tenemos desde chicos de que en la época en la que Colón viaja a América, bueno, no sé, la humanidad o buena parte de ella creía que la Tierra era plana y Colón tuvo que convencerlos de que no y todo eso? ¿De dónde viene esta idea? Está buenísima porque la siguen enseñando. Hay un autor, Jeffrey Russell, que escribe un libro en el 91 que va repasando, se llama La invención de la Tierra redonda, ¿no? De la Tierra plana, no me vuelvo a confundir. Y habla de los griegos, de los medievales, pero después va mostrando cómo, estudiando los libros de texto del siglo XIX con los que estudiaban los chicos, fue ahí cambiando la idea. Y se supone que tiene que ver con esta idea del iluminismo de presentarse ellos mismos como la razón iluminada en contra de la Edad Media, que era religiosa y mitológica y racional. Entonces le atribuyen todas las posibles irracionalidades que pueda haber, entre esas que la Tierra es plana. Eso explicaría también el mito de que en la Edad Media todos pensaban, o la gran mayoría pensaba, que la Tierra era plana, ¿no? Exacto. ¿Por qué fue importante la expedición de Magallanes y Elcano? Esa me parece que mejor me la puede contestar. Sí, mira, a mí me parece que ¿sabes que hay una frase de Kipling que es nadie conoce Inglaterra si solo conoce Inglaterra, ¿no? Y esa frase a mí me conecta mucho con esta idea de Magallanes y Elcano y con esto que venimos hablando del principio de la perspectiva. Poder tomar distancia donde estoy me ayuda a ver otros lugares y a ver cómo son las observaciones del mundo natural, de las estrellas, en otros lugares. Entonces, la expedición de Magallanes y Elcano, que fue la primera en circunnavegar la Tierra, fue primero justamente la que dio la vuelta al mundo, para eso el mundo es una esfera, pero además que nos permitió observar el universo, observar la naturaleza, observar lo que pasaba cuando estoy en distintas montañas, observar distintos lugares del mundo, en un lugar mucho más amplio que mi propio vecindario. Y entonces, conectándolo con los del principio, nos ayuda a tomar perspectiva de dónde estamos parados. Tenemos un informe sobre esa primera circunnavegación del planeta. No fue fácil, no muchos pudieran contarla, no muchos de los que empezaron ese largo viaje pudieron terminarlo. Te contamos la historia. Fernando de Magallanes fue un militar y marino portugués. De familia de linaje noble, su oficio lo llevó a vivir 8 años en la India y anduvo largamente por los mares que conectaban a su país con el lejano oriente. Hacia 1519, luego de estudiar las cartas de navegación, creyó que era posible conectar a los puertos de Portugal con las Islas Molucas o Islas de las Especias mucho más rápido, poniendo proa hacia el oeste. Pero Manuel I, el rey de Portugal, rechazó la idea de Magallanes. La primera negativa no detuvo al explorador, que fue entonces a ofrecerle sus servicios a Carlos I de España, el gran rival del monarca portugués. El español aceptó financiar la expedición. En septiembre de 1519, Magallanes inició la travesía, compuesta por 5 barcos, desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Tras meses de intensa navegación, la flota llegó a las costas brasileñas. Desde allí pusieron proa al sur buscando un canal de acceso al Pacífico. Lo que parecía un viaje sencillo se convirtió en una pesadilla. Después de meses de búsqueda en la costa de América del Sur, Magallanes no podía encontrar un pasaje al oeste. La tripulación tuvo que soportar un invierno brutal. Uno de los barcos naufragó y otro desertó. Solo 3 consiguieron cruzar hacia el Pacífico a través del estrecho en Tierra del Fuego. Magallanes pensaba que la parte más difícil ya había pasado y solo restaba un breve viaje hasta las ricas Islas de las Especias. Pero el Pacífico, un océano que tiene el doble del tamaño del Atlántico y que abarca 1/3 de la superficie de la Tierra, los desorientó. La combinación de mapas imprecisos y cálculos cerrados los condenó a 100 días de hambre, enfermedades y muerte. En marzo de 1521 llegaron a las Filipinas, pero al mes siguiente, en Macatán, Magallanes murió en manos de guerreros locales. La flota, diezmada en barcos y navegantes, prosiguió con la misión. Había quedado al mando Juan Sebastián Elcano, uno de los pocos capitanes supervivientes. Fue bajo su mando que finalmente llegaron a las Islas Molucas. Cargaron las especias en las 2 únicas naves que pudieron salvar y decidieron emprender el camino de regreso.
La nao Trinidad, que había estado comandada por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logró al ser capturada por barcos portugueses. La nao Victoria, capitaneada por Elcano, remontó la costa sur de África y consiguió llegar a Sanlúcar en septiembre de 1522, 3 años después de la partida. La escuadra había zarpado con 5 naves y 234 hombres a bordo. Solo una embarcación logró regresar y con ella apenas 34 supervivientes. Fueron los primeros hombres en dar la vuelta al mundo. Las primeras 34 personas que le dieron la vuelta al mundo. Voy a dejar la historia del planeta Tierra y su forma a un lado por un minuto nada más para presentarte una de nuestras secciones habituales. ¿Quién fue? ¿Quién fue esta persona que ayudó a salvar vidas en todo el mundo? ¿Quién fue Luis Agote? ¿Quién fue Luis Agote? Luis Agote fue un médico e investigador argentino recordado por ser la primera persona en realizar en el mundo transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Nació en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, e ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1887. En 1914 fundó el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson. Allí fue donde desarrolló y puso en práctica su método de conservación de sangre para transfusiones. En el siglo XIX se hicieron experiencias de transfusión directa de sangre entre personas. Eran intervenciones quirúrgicas de gran complejidad y muchas veces tenían consecuencias fatales por el desconocimiento sobre las incompatibilidades sanguíneas. Sin embargo, era el único método para salvar pacientes que necesitaban sangre. Agote, preocupado por el problema de las hemorragias en pacientes hemofílicos, buscó una solución al problema de la conservación prolongada. Luego de muchas pruebas, encontró que el citrato de sodio evitaba la formación de coágulos. Esta sustancia, además, era tolerada y eliminada por el organismo sin causar problemas ulteriores. La primera prueba con seres humanos se hizo el 9 de noviembre de 1914 en un aula del Instituto Modelo de Clínica Médica sobre un enfermo que había sufrido grandes pérdidas de sangre. 3 días después, el paciente, totalmente restablecido, fue dado de alta. Luis Agote falleció en la ciudad de Turdera el 12 de noviembre de 1954, exactamente 3 días después de haberse cumplido los 40 años de la primera transfusión de sangre que lo tuvo como principal protagonista. Ese fue el doctor Luis Agote. ¿Se quedan con nosotros, Hernán, Cristian? Claro que sí. Se quedan, ¿no? Vamos a seguir conversando después de la pausa sobre los motivos por los cuales sabemos que la Tierra no es plana. Ahora, si querés, podés escribirnos a un mail, por ejemplo, a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter, @porqué_TV. Esperamos que ya volvemos aquí a esta parte del planeta Tierra que es redondo, parece. Ya volvemos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de astronomía. Estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo sabemos que la Tierra no es plana? Y llega el momento, haciendo nuestro recorrido histórico, de preguntarle a Cristian ¿qué fue la revolución copernicana, Cristian? Mira, los antiguos, como veíamos recién, sostenían que la Tierra era esférica y en eso no estaban equivocados, pero sostenían que la Tierra estaba en el centro del universo, fija, no se movía. Copérnico, aunque los griegos ya habían propuesto en algún momento, Aristarco de Samos, que la Tierra podía girar alrededor del Sol. De hecho, Copérnico es el que finalmente lo propone en el Renacimiento y termina imponiéndose. Entonces, la revolución copernicana consiste en sacar a la Tierra del centro del universo y colocarla como un planeta más girando alrededor del Sol. Sacar a la Tierra y poner al Sol en el centro y a la Tierra girar alrededor del Sol como los otros planetas y a la Luna girando alrededor de la Tierra. La Luna tiene como una característica particular. Es la única que no gira alrededor del Sol, sino alrededor de la Tierra. Y esto implicó un montón de revoluciones, no solo en la astronomía, sino en prácticamente toda la cultura y todas las disciplinas. En primer lugar, saca al hombre del centro del universo, claro, ¿no? Y eso no es tan cómodo. Vivíamos cómodos en el centro del universo y ahora te ponen a girar en el tercer planeta alrededor del Sol. Después eso además se complicará más cuando el Sol tampoco sea el centro del universo, sino una estrella más y así cada vez más lejano. Pero también en la física. Claro. O sea, eso implicaba cambiar absolutamente toda la física. Esta idea que les contaba de Aristóteles, que
puedo explicar por qué los cuerpos caen hacia el centro del universo, con toda esta idea de que estamos en el centro del universo, ahora hay que explicarlo de otra manera. Bien, se llama Revolución Copernicana por un señor que se llamó Nicolás Copérnico y vamos a presentártelo por si no lo conoces, vida y obra de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació en una familia de comerciantes el 9 de febrero de 1473 en Thorn, en lo que era por entonces el Reino de Polonia. Después de cursar en la prestigiosa Universidad de Cracovia, Copérnico viajó a Italia para estudiar Derecho Canónico y Medicina en la Universidad de Bolonia. Fue en esta ciudad italiana donde comenzaría a desarrollar lo que sería su verdadera pasión, la astronomía. Durante su estancia de estudios, trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara. Hacia el año 1500, dejó la ciudad de Bolonia para dirigirse a Roma, en donde tomó un curso de ciencias y astronomía. Al año siguiente, volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la Catedral de Frauenburg. Durante los años siguientes, Copérnico se dedicaría a la administración de la diócesis de Varmia, ejercería la medicina y ocuparía varios cargos públicos. En el tiempo que tenía libre, llevó a cabo sus investigaciones que cambiarían el entendimiento sobre el cosmos. El programa de investigación copernicano era heliocéntrico, eso quiere decir que colocaba al Sol en el centro del universo. Copérnico definió 7 principios sobre los cuales elaboró su manuscrito. Para él, los movimientos de los objetos celestes eran eternos. Podían ser circulares o compuestos de diversos ciclos. No solo el Sol era el centro del universo, sino que alrededor de él se encontraban en orden Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Copérnico estableció los 3 movimientos de la Tierra: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación de su eje. También explicó el movimiento retrógrado, eso quiere decir irregular de los planetas por el movimiento de la Tierra. Trabajó durante varias décadas en su gran obra. Aunque pudo terminarla en 1530, no se decidía a publicarla hasta mucho tiempo después. En 1543 entró en la imprenta. Los primeros ejemplares llegaron cuando Copérnico se encontraba en su lecho de muerte. Este libro fundó la cosmología moderna. Significó un salto al vacío y un riesgo para su carrera profesional, pero también personal. Décadas después, otros astrónomos como Giordano Bruno y Galileo Galilei sufrirían el peso de la Inquisición por sus ideas. La muerte lo salvó de la persecución, y su obra se sigue recordando como uno de los textos más revolucionarios en la historia de la ciencia. Además de lo que nos mencionabas antes, Cristian, y de lo que decía el informe sobre Copérnico, ¿qué nuevos aportes introdujo? Bueno, justamente en este tema de si la Tierra es esférica o es plana, poner a la Tierra en movimiento da un nuevo argumento a favor de la esfericidad de la Tierra, porque es difícil imaginarse una Tierra plana girando alrededor del Sol. No sé, probablemente vos, Hernán, puedas explicar mejor por qué, pero sí, parece difícil. Y uno se tendría que empezar a preguntar por qué gira, quién lo pone en movimiento, en qué situaciones ocurre. Efectivamente, cuando uno empieza a ver que todo el universo, que todos los planetas son esféricos y que hay una cierta regularidad de que los planetas giran alrededor del Sol, las lunas giran alrededor de los planetas, ese movimiento implica un cambio enorme en la física, porque ahora tenemos que explicar ese movimiento, de dónde surge y por qué nosotros no lo sentimos. Ahora, eso, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no percibimos ese movimiento desde aquí? Bueno, como decías, y como decía un informe más temprano, nos estamos viendo mucho. La Tierra rota alrededor de su eje una vez por día, rota alrededor del Sol una vez por año. Además, como decía Cristian, la estrella gira alrededor del centro de la galaxia se mueve, o sea, nos estamos moviendo. Todo está en movimiento. ¿Sí? Y sin embargo no lo percibimos. Pero tampoco percibimos, fíjate, cuando estoy en un tren muy bueno, o en un avión, o en un auto muy silencioso, tampoco percibo el movimiento. Porque en realidad nosotros no percibimos el movimiento. Percibimos el cambio en el movimiento, percibimos la aceleración, claro. Lo percibimos como una fuerza. ¿Se acuerdan? Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que percibimos. Entonces, cuando no hay movimiento relativo, nosotros no tenemos ninguna percepción de ese cambio y eso no lo sentimos. Entonces nosotros, en el planeta Tierra, si bien el planeta Tierra se está moviendo, no vemos ningún cambio y la conclusión que tenían los griegos sería la misma que nosotros podríamos tener adentro de un avión o adentro de un tren, que lo que se mueve es el exterior, claro, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es la estación de tren la que se está moviendo, sino que somos nosotros y la estación de tren está fija respecto de la Tierra. Hubo un experimento que fue clave, ¿no? Como para probar el movimiento de la Tierra. Exacto, porque
si bien nosotros no lo podemos percibir, sí se pueden realizar experimentos que lo pongan en evidencia. Y hubo un gran físico, que fue Foucault, que diseñó un experimento para eso. Léon Foucault, y hablamos de su péndulo, el péndulo de Foucault. Te lo presentamos. Jean-Bernard Léon Foucault fue un físico francés que se destacó por su capacidad de análisis e inventiva. Midió la velocidad de la luz, tomó las primeras fotografías del Sol e inventó el giróscopo. Pero su nombre cobró fama porque demostró experimentalmente la rotación terrestre mediante un enorme péndulo llamado en su honor péndulo de Foucault. La primera exposición pública de este instrumento tuvo lugar en febrero de 1851 en el meridiano del Observatorio de París. Unas semanas más tarde, el físico hizo su demostración más famosa. El 26 de marzo de 1851, ofició de péndulo una bala de cañón de 26 kilogramos revestida de latón, colgada de la bóveda mediante un cable de 67 metros de largo que tardaba 16 segundos en ir y volver cada vez. El plano de oscilación del péndulo giraba hacia la derecha 11 grados por hora, haciendo un círculo completo en casi 33 horas. Adherido a la bala, en su parte inferior, había un pequeño estilete, y el suelo había sido cubierto con arena para demostrar la rotación terrestre. En cada ida y vuelta, el estilete dejaba una marca diferente en la arena. Cada una de ellas se ubicaba a unos 2 milímetros a la izquierda de la anterior, demostrando así que la Tierra giraba. El montaje original del péndulo fue trasladado en 1855 al Museo de Artes y Oficios de París. Una segunda instalación temporal se hizo en 1902 para el 50º aniversario del experimento original. El 6 de abril de 2010, el cable de suspensión se rompió, causando daños irreparables en el péndulo y en el suelo de mármol del museo. Una copia exacta del original había estado oscilando de forma permanente desde 1995 bajo la cúpula del Panteón de París hasta 2014, cuando fue desmontado durante los trabajos de reparación en el edificio. En septiembre de 2017, el péndulo volvió a estar instalado y funcionando nuevamente. A 179 años de su primera exhibición, el péndulo sigue girando, mostrándonos cada 16 segundos que la Tierra nunca deja de girar. Ese es el péndulo de Foucault. Y Hernán, ¿a qué se llama efecto de grandes estructuras? Bueno, la rotación de la Tierra se evidencia con el péndulo de Foucault, pero también se ve en otros fenómenos, por ejemplo, en muchos fenómenos meteorológicos y oceanográficos, que son fenómenos de escalas muy grandes. Las masas de aire y las masas de agua rotan, y nosotros tenemos esa idea vista a veces de ciclones y de estructuras que giran. Bueno, mucho de eso es a causa del movimiento de la Tierra. Si la Tierra estuviera quieta, el aire no se arremolinaría como lo vemos arremolinarse. O sea, el movimiento de las corrientes también tiene relación con el no podemos movimiento explicar los fenómenos meteorológicos y oceanográficos si no entendemos que la Tierra gira. Ahora, ¿cómo es esta historia de que la puesta del sol en el piso más alto del Burj Khalifa, este edificio tan alto que está en Dubái, se produce 3 minutos antes que en la base? 3 minutos más Después. tarde. 3 minutos más tarde, exactamente. Claro. En la planta baja Mirá, es antes y en la Claro. planta alta, en la terraza, es después. Yo me enteré porque cuando estaba trabajando en Alemania tenía una compañera que era musulmana, y ustedes saben que durante el Ramadán se ayuna durante todo el día y recién se puede comer cuando se pone el sol. Y ella me contaba que había unas tablas que decían en qué momento se ponía el sol. Bueno, y ella me contó una vez que en el Burj Khalifa, que es un edificio de 830 metros de alto que hay en Dubái, hay una tabla distinta para la planta baja que para el piso superior. ¿Y esto por qué ocurre? Porque si yo tengo la tierra que es redonda y tengo ahora una torre muy alta, desde el piso más alto puedo ver más allá del horizonte que veo cuando estoy en la planta baja. Entonces tengo más tiempo de sol, también más tiempo de ayuno en Ramadán. Claro, bueno, un problema para esos días, ¿no? Sí, exactamente. Si llegás al final del día con mucho apetito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después de la pausa nos queda más todavía, porque vamos a ver qué aportes, qué argumentos sumó la era espacial a favor de la idea que, bueno, en la que todos coincidimos, de que la Tierra no es plana, sino redonda. Esperanos, tenemos más después de la pausa. Todo tiene un porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Estamos contándote hoy por qué, cómo sabemos que la Tierra no es plana. Y en este sentido, ¿qué evidencias aparecieron en la era moderna, Hernán? Una de mis preferidas es el hecho de que ahora podemos medir
distancias y ángulos a escala planetaria. Entonces, creo que todos recordarán esta idea de que si yo tengo un triángulo cualquiera, la suma de los ángulos internos da 180 grados. Bueno, si yo hago esto con 3 ciudades que están muy separadas en el planeta y mido los ángulos que subtienden entre cada una de esas 3 ciudades, no suman 180 grados. Y eso es porque la geometría que nosotros aprendimos en la escuela primaria es la geometría euclidia que vale solamente en el plano. Claro. Cuando estoy sobre la esfera, la suma da distinto. Esa es una de las evidencias tal vez más lindas, pero por supuesto uno de los grandes cambios fue otra vez volver a tomar distancia de mi vecindario, poder salir al espacio y empezar a tomar fotos desde el espacio, que esa es una de las evidencias en las más claras de que la Tierra es una esfera achatada en los polos que está rotando. Ver la Tierra desde el espacio. Voy a una comunicación sobre ese tema. Vamos. Me esperan, Hernán, Claro que Cristian, porque estamos ya en contacto con Diego Bagú, licenciado en astronomía, especialista en geodesia espacial, y nos va a hablar de esto, de la forma de la Tierra desde el espacio. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Un placer estar con vos. Igualmente, Diego, siempre. Bueno, contanos cuál fue la primera evidencia que se tuvo desde el espacio de la forma de la Tierra. Es una de las fotos más famosas de la historia espacial, ¿sí? Fue obtenida el 24 de octubre de 1946, hace casi 74 años. Es esa imagen que estamos viendo, y fue obtenida con un cohete, ¿sí? Un famoso cohete, el B-2, que fue fabricado por los nazis en la Alemania, ¿sí? de la década del 40 del siglo pasado, y que luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y también la ex Unión Soviética literalmente se repartieron a los científicos y a los técnicos con los que contaba el ejército nazi. Entre ellos, todo el equipo que trabajó con Wernher von Braun, el creador de esa B-2, que luego desarrollaría para la NASA el famoso Saturno V, que posibilitaría la llegada del hombre a la Luna. Estos B-2, esos cohetes B-2 que fueron llevados a los Estados Unidos, una de las primeras pruebas que hicieron fue en el desierto de White Sands, en Nuevo México, en Estados Unidos, y el 24 de octubre de 1946 obtuvieron esa famosa imagen en blanco y negro a unos 60 kilómetros de altura aproximadamente, es decir, sin salir de lo que consideramos la atmósfera, que más o menos serán unos 100 kilómetros de altura, la atmósfera completa. Pero bueno, fue una foto famosa que pudo ofrecer una imagen de la esfericidad de la Tierra desde el espacio por primera vez. ¿Y cómo se relaciona, Diego, la forma de la Tierra y del resto de los planetas del Sistema Solar con su proceso de formación? Bueno, básicamente la formación de los planetas, ¿sí? del Sistema Solar y de cualquier sistema planetario tiene que ver básicamente con la arquitecta por excelencia en el universo, que es la gravedad. La gravedad es la fuerza con la cual todos los cuerpos que tienen cierta cantidad de masa se atraen entre sí. Entonces, a partir de la atracción, en función de cómo consideramos que se formó el sistema solar, los famosos planetesimales, es decir, cuerpos mucho más pequeños que los planetas, pero en una gran cantidad, que se fueron agrupando, ¿sí? en distintos lugares de lo que es el sistema solar, y a partir de esa aglomeración, ¿sí? de cuerpos menores, fueron ganando cada vez más cantidad de masa. Eso atrajo cada vez más cantidad de cuerpos por tener una mayor fuerza de gravedad, y fueron tomando una forma esférica, porque claro, la gravedad siempre tiende a unir esos cuerpos hacia el centro de cuerpos, hasta que finalmente, ¿cuándo podemos considerar que se ha formado un planeta? Lo que llamamos en astronomía o en física el equilibrio hidrostático. De alguna manera, la presión interna del planeta se equilibra con la fuerza de gravedad que tiende a apretar el planeta hacia su centro de masa. Entonces, ese es el motivo por lo cual queda una forma esférica en cada uno de los planetas. Te hago una última pregunta, Diego. Supongamos que queremos sostener a toda costa el modelo de la Tierra plana, ¿no? ¿Qué fallas presentaría este modelo, te gusta, en relación al movimiento de los astros?
por ejemplo? Bueno, podríamos estar meses hablando, ¿no? Pero te voy a dar 2 ejemplos de por qué falla por todos lados los modelos de los fanáticos, digamos, al movimiento pseudocientífico terraplanista. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un atardecer, ¿sí? Vemos al Sol que se va ocultando, ¿sí? En un horizonte, ¿sí? Y vemos que el disco solar va ocultándose a través de ese horizonte. Ahora, ese Sol, ¿sí? El disco solar, el tamaño aparente del disco solar en el horizonte es el mismo tamaño aparente, ¿sí? El mismo tamaño angular que cuando el Sol está bien arriba en el cielo. Por ende, en una Tierra plana, en el modelo de Tierra plana, el Sol y la Luna giran alrededor de un disco plano que sería la Tierra. En ese caso, el atardecer haría que el Sol no se ocultara atrás de una línea, digamos, que representa el horizonte, sino que cada vez sería un círculo que va disminuyendo en tamaño y se va perdiendo por una cuestión simplemente de perspectiva. Se va perdiendo en el horizonte. Por supuesto que los terraplanistas abogan y hacen uso, con un desconocimiento total, por cierto, de fenómenos como la refracción, etc. Pero no describen de ninguna manera, ese fenómeno no puede describir cómo un disco solar se oculta atrás del horizonte como realmente vemos en la naturaleza. El otro efecto que podemos mencionar es el movimiento aparente de las estrellas. Si uno mira hacia el sur, muy cerquita de la Cruz del Sur, tenemos lo que se llama el polo sur celeste. Es de alguna manera la intersección entre el eje imaginario de rotación de la Tierra con el cielo, ¿sí? Si prestamos atención a esa zona, vamos a ver que todas las estrellas giran en determinada dirección. En la Tierra plana eso es imposible, porque todas las estrellas giran alrededor de un solo polo, el polo norte celeste. Así que ahí tenés 2 ejemplos de cómo un modelo de Tierra plana hace agua literalmente por todos lados. Gracias, Diego, por este rato que compartiste con nosotros. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes, gracias. Hasta luego. Bien, estamos ya casi cerrando el programa, Hernán, Cristian, pero ¿por qué creen ustedes que este tipo de mitos, el mito del terraplanismo, se difunde tan fácilmente, ¿no? Y tiene como tanta atracción para cierto sector de la población? Mira, yo puedo contestar sobre el mito de que en la Edad Media se sostenía el terraplanismo, ¿no? O sea, ¿por qué todavía seguimos creyendo esa historia y se sigue difundiendo? Me parece que son historias lindas, sencillas y que entonces se transmiten muy fácil. Casi una película de Disney. O sea, vos tenés un villano, la Edad Media, malo, oscuro, feo, que sostiene algo absurdo, y tenés un héroe, Colón, que es iluminado y quiso dar la vuelta y probar entonces que el malo estaba equivocado. Entonces, es una historia tan linda y tan sencilla que aun cuando vos sepas que está mal, cuesta no enseñarla. A mí me pasa cuando explico astronomía, que son muy tentadoras porque hacen todo mucho más fácil. ¿Hernán? Sí, las simplificaciones ciertamente son atractivos, pero a veces nos damos cuenta que lo interesante ocurre en los grises, ¿no? Y esos no los podemos perder. Me parece también que hay una cierta, digamos, afán por las conspiraciones o por descubrir algo que nadie sabe. Y eso de descubrir lo misterioso está bueno para la ciencia, pero no está bueno cuando no prestamos atención a otras cosas que ya se han hecho, a otros trabajos, a entender qué se ha descubierto, qué se sabe, ¿no? ¿Consideran ustedes que Internet, la circulación de información, de mucha información, bueno, verdadera información falsa, suma a que el terraplanismo tenga más adeptos en estos tiempos? Sí, yo creo que sí, porque me parece que Internet, por supuesto, nos comunica, y eso es algo muy bueno, pero también lo que permite es que grupos que sean minúsculos y alrededor del mundo se empiezan a conectar y a alentar a discutir estas ideas. Y entonces conecta gente que tal vez en otras situaciones, en otros momentos de la historia, hubiesen languidecido. Ahora, ustedes vinieron aquí al programa, les agradezco mucho que lo hayan hecho y contaron un montón de datos, información científica, probada, a favor del argumento de que la Tierra es redonda. Sin embargo, hay gente que parece que es inmune a los datos. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Sí, me parece que en parte tiene que ver un poco con lo que decía recién Hernán. Internet también ayuda a agrupar a esta gente, como él decía,
y entonces empiezan a charlar entre ellos y se ponen argumentos entre ellos y son un poco inmunes a los argumentos del resto porque en general no los escuchan. Sí, Perfecto. se autoconvencen. Y además hay una cosa muy pasional, ¿no? No todas las decisiones son racionales. Y entonces, ¿cómo lograr que esos datos lleguen? Implica tal vez hablarlos desde otro lado y recorrer un camino. ¿Cómo hacemos si tenemos que charlar con una persona que sostiene que la Tierra es plana? ¿Cómo empiezan ustedes una conversación con alguien que tiene esas ideas? Si es que conversarían, ¿no? Sí. A ver, conversamos con todos. A mí me parece que igual no se discute que la Tierra no es plana y eso está claro. Pero hablar de la Tierra plana y la Tierra esférica es una gran oportunidad para hablar de cómo hacemos ciencia, de cómo sabemos lo que sabemos, que es en realidad lo importante de la ciencia. No solamente los datos, sino cómo hacemos ese trayecto, cómo descubrimos. Hay cosas que sí podemos discutir. No sé cuál es el mejor gol de la historia. No sé si eso se discute, pero... No, eso no lo discutiría. ¿Se discute? O sea, puedo ser terraplanista, pero decir que el segundo gol del Diego a los ingleses es el mejor de la historia... Yo con eso estoy de acuerdo con vos. No se discute eso, pero tal vez tenemos a gente, no sé, de 20, 25 años que nos estaría discutiendo eso. Claro. Entonces hay cosas que no se discuten, pero sí podemos discutir cómo llegamos a esas conclusiones. No sé qué... Claro, me parece que efectivamente, digamos, ¿qué conversaría con una persona? Si conversaría, por supuesto, tal vez no hablaría ese tema, seguro tenemos otros temas en común. Si tuviera que hablar de eso, o sea, yo primero diría, en primera instancia, es evidente que todos tenemos derecho a equivocarnos, digamos, y a sostener ideas falsas. Es un derecho que tenemos todos. Pero también es un deseo de todos, me parece, no estar equivocados. Por lo cual, basta con tratar de argumentar. Ahora, ¿cómo argumentar? Si vos te pones enfrente de una persona que sostiene con fuerza una idea, y en general esa discusión nunca va a hacer que ninguno de los dos cambie de posición. Acá nuestro amigo Sócrates, para volver a los griegos, nos da un ejemplo. La idea es ponerte del lado del otro y ayudarlo a que vea que está equivocado. Entonces yo trataría de decir, bueno, vos que sos terraplanista, sostenés tal cosa. No, a ver, si yo me hiciera terraplanista, ¿cómo explicaría un eclipse? Ayúdame a ver eso. Y me parece que así... Tal vez hay algunos fanáticos que ya no están dispuestos a cambiar de posición, pero debe haber muchos que están simplemente confundidos y discutiendo con buena onda, creo que se podrían convencer. Eso conecta con una máxima de la ciencia, que es que cuando uno quiere hacer una conclusión extraordinaria necesita evidencia extraordinaria. Hoy toda la evidencia apunta a que la Tierra es esférica y ese modelo es compatible con todas nuestras observaciones. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Cristian. Fue muy interesante escucharlos. La Tierra es redonda, señoras y señores. Te lo contamos hoy en Todo Tiene un Porqué. Ahora te quedás en altavoz con Juan y Andino, Cata Delía y todo su equipo. Nosotros volvemos con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Chau. Muchas gracias.